Tenemos nuevo campeón de TNT, nuevos campeones en parejas, esto y más hoy en resumen de AEW Full Gear 2020. Full Gear inició con el debut Jin, en donde tuvimos la defensa del campeonato femenino de la NWA, con Serena Deeb defendiendo por segunda vez su nuevo título, y lo haría ante una Allysin Kay que haría su debut en un cuadrilátero de AEW, donde a grandes rasgos lo mejor fue que le dieron un buen tiempo al combate, que arrancó con la campeona dominando en un pasaje donde se fueron prendiendo los motores de a poco con una retadora que apenas reaccionaba, pero que a los minutos pasaría al frente y controlaría de manera marcada, y si bien estaría con un control total por el momento, Serena volvería a tomar el dominio y tras unos minutos tendríamos una ida y vuelta breve que terminaría con Serena haciendo rendir a Allysin en lo que diría que fue una correcta lucha femenina que siento que tuvo por ahí un final antes de tiempo, o que por lo menos merece un par de minutos más para que se lo viera con impacto y el combate cerrara más de una manera más natural, en vez de un final algo apresurado, y que tomando en cuenta que Allysin Kay sabe ser más resistente, creo que quedó raro, pero más allá de eso no opacó el resto de la lucha, que fue de menos a más, y donde tras el encuentro aparecería Thunder Rosa para dejarle en claro a Serena de que quiere su título de regreso. Tras eso iniciaremos oficialmente con el evento, donde el primer combate fue la final del torneo para definir al nuevo retador del campeonato mundial de AEW entre Adam Page y Kenny Omega, en lo que fue una muy buena lucha para abrir la noche, la cual directamente arrancó con los dos intercambiándose golpes y el control de una manera rápida, siendo una constante que se mantendría en el combate, donde si bien cada uno tendría pasajes para dominar durante prácticamente la primera mitad y un poco más, se mantuvo el encuentro con esa fórmula, lo cual le dio una buena intensidad, pero también le dio una sensación de que estaban dando algo muy bueno, pero que todavía no parecía llegar a su esplendor máximo, porque de manera simple el trabajo lo hizo tan interesante que los minutos pasaron sin ningún peso y realmente parecía que podían durar más de una hora luchando, y aún así nos mantendrían enganchados y expectantes a lo que hicieran en esta combinación, donde en el último tramo el control de Kenny Omega comenzó a ser más notorio, principalmente después de un remate que aplicó y del cual Page cayó con su cabeza directo en la lona. Un golpe que no pareció afectar a Page, pero con el correr de los minutos los golpes de Omega se fueron intensificando, creando así una combinación letal que tendría a Kenny tirándole con lo que podía, llegándole al final a aplicar su One Winged Angel, con el cual le pondría cierre a este combate, que le daría oficialmente la oportunidad de volverse a enfrentar a Jon Moxley, o hipotéticamente a quien saliera el evento central con el campeonato mundial de AEW. La siguiente contienda sería John Silver vs Orange Cassidy, un encuentro pasajero con una combinación que lució interesante, donde al ver el trabajo del combate, este llamó más la atención así de lo que suponíamos previamente, teniendo la contienda una dinámica entretenida, combinando buenas secuencias con algo de humor, siendo así una contienda correcta e interesante que terminaría ganando Cassidy, y de la cual mucho más no se puede decir, ya que el combate por importancia totalmente desentonó con el evento en sí, y más allá de tener la calidad asegurada de AEW, la lucha debía estar a lo sumo en el de Jin o en su defecto en algún Dynamite. Posteriormente llegaríamos al combate del campeonato de TNT entre Cody Rhodes y Darby Allin, un encuentro que siento que tuvo dos caras, una la de la lucha interesante junto a la historia atractiva, y la otra cara la de un combate con varios pasajes marcados y que a la vez volvió a predecirlo el movimiento del trabajo, que fue simple pero bien realzado en sus momentos claves, donde iniciaron con ese clásico pasaje donde daban vuelta por el ring, pareciendo que se atacarían pero quedando solo en unas amenazas hasta que uno sí avanzaba, siendo ese clásico juego que se da en las luchas de Cody, y que hizo que este encuentro se tomara unos minutos más para que pudiera arrancar de verdad, lo que al pasar el tiempo se notaría la diferencia entre el inicio lento y el desarrollo de la lucha, que en un momento pasó de ser un control mitad y mitad a ser solo una lucha dominada por un Cody que comenzó a castigar como quería y sin recibir oposición alguna de un Darby que había quedado lastimado y que parecía tener el combate perdido, pero sorprendentemente se levantaría en cada conteo que Cody le aplicaba pasando el tiempo, y provocando así que Cody entrara a desesperarse, y que por ende Darby, a pesar de solo estar resistiendo, utilizaría todos esos minutos para tomar aire y regresar al combate atacando a Cody, dando vuelta ese control incesante en donde Cody le pagaría con la misma moneda al no ceder en ningún conteo, lo cual tras unos momentos derivaría en un intercambio de golpes entre los dos, lo cual haría que la lucha siguiera en la misma situación,
con los dos resistiendo y con ninguno encontrando la fórmula de cómo vencer al otro, hasta que comenzaron a intercambiarse paquetitos en una secuencia que lamentablemente se vio muy marcada y tuvo un gran aire a ser un final anticlimático, ya que la secuencia se la vio algo forzada y vino de un parate de segundos en el castigo que se estaban dando, y donde Darby terminaría arriba de Cody tras revertir uno de los paquetitos, en donde por fin esta vez Cody no escaparía del 3 y Darby lograría vencer hacia un Cody que no creería en la derrota, y tras dar un par de vueltas decidiendo qué hacer, se arrodilló en medio del ring y le entregó su título al nuevo campeón, siendo un buen final, donde tranquilamente pudo ser el momento perfecto para que Cody completara su turn heel, aunque fue una buena decisión para no quedar él mal parado el dejar que tras la lucha quien atacara a Darby sean el mismo Brian Cage y Ricky Starks, quienes no se conformarían solo con el nuevo campeón sino también con Cody y con su entrenador, en donde tras atacar a todos, Ricky y Cage estarían a punto de pelearse por ver quién de ellos levantaría el campeonato de TNT, pero en ello Taz les quitó el cinturón y les dijo que se enfoquen en sus rivales, y así el segmento terminaría con el grupo de Taz destrozando a Darby Allin, a quien terminarían dejando en el parabrisas del auto en el que llegó al Coliseo. Lo siguiente fue sin duda un claro ejemplo de cómo está la división femenina de AEW, donde talento hay, pero si el mismo, además de sumarle experiencia, no se lo buquea bien, es difícil que puedan avanzar hacia algún lado, y aquí Hikaru Shida puso en juego su título contra Nyla Rose y tras darse unos cuantos golpes terminarían fuera del ring, en donde Shida sacaría una silla para impulsarse en su ataque, pero Nyla se defendería y cuando buscaría ella misma una silla, la árbitro Aubrey Edwards literalmente le negó el que quisiera buscar una silla, solo para que al segundo, al darse vuelta a Rose, Hikaru Shida se impulse con la silla que ella había sacado enfrente del árbitro, quien en vez de reprocharle a la campeona lo que hizo, solo se fue a ver cómo estaba Nyla Rose, quien se llevó puesta una de las barricadas, lo que haría que el árbitro se distraiga y Vicky Guerrero le diera un golpe con un palo de kendo detrás de una de sus piernas a la campeona, lo cual cambiaría todo el panorama y haría que Nyla pasara a dominar y poco a poco cambiara rotundamente la imagen de la lucha, con Nyla empezando a destrozar a Shida pero con esta reaccionando, llegando hacia una seguidilla y remates y unos cuantos conteos, donde cuando iba a vencer a Rose, esta levantó a la campeona en el conteo cuando llegaba a 2 y pasó a castigarla con el remate de la rodilla de la propia Shida, y entonces la campeona se zafó del siguiente conteo y la intensidad creció, así como el ritmo junto a la dinámica cambiante que tendría ahora la campeona dominando, y le devolvería los favores, ya que cuando Nyla revirtió un par de conteos justo en el que iba a caer, Shida la levantó cuando la cuenta llegó a 2, metiéndole más emoción, la cual duraría apenas unas pocas secuencias más, ya que al final el combate terminaría nuevamente con esa sensación del inicio, ya que otra vez enfrente de Aubrey Edwards, Vicky Guerrero haría tropezar a Hikaru Shida cuando estaba lista para terminar las cosas, y el árbitro que estaba enfrente se hizo la distraída, y cuando Shida quiso golpear a Vicky, Nyla la defendió y la sujetó para que Vicky le diera otro palazo, pero ahora sí, Aubrey reaccionaría quitándole el palo a la manager de Nyla Rose, y entonces aprovecharía Hikaru Shida la distracción para estampar a Nyla contra Vicky Guerrero, cortando así esa secuencia todo el buen impulso que le había costado tomar el combate, que finalizaría tras ello con Shida venciendo y el segmento terminaría con Nyla Rose siendo retada por Vicky Guerrero, quien la cachetearía por su error al golpearla y por perder la lucha. Después haría un tremendo combatazo que simplemente si no fue perfecto pegó en el palo, pero también es cierto que tuvo unos dos porqué, por los cuales no llegó a ser redonda del todo, pero con el calibre del combate que dieron FTR y los Young Bucks, cualquier pequeño error o detalle quedó totalmente de costado, ya que la lucha comenzó algo accidentada, con Cash Wheeler teniendo un corte en su muñeca el cual comenzaría a sangrar mucho, y eso haría que un médico lo debiera atender, quedando así solo su compañero para hacerle frente a los hermanos Jackson, a quienes dominaría sin problemas, y cuando Wheeler regresaría habría algunos detalles menores con algunos empujones o secuencias de golpes que irían desapareciendo, y básicamente al pasar el tiempo, la muy buena combinación que dieron estas dos parejas iría dando sus frutos, yendo de más a menos pero metiéndole todo el tiempo y literalmente todo el tiempo un ritmo y una dinámica constante, donde si no se estaban dando golpes se estaban tomando impulso para la siguiente secuencia y el siguiente ataque, lo cual le dio un tremendo impulso constante al combate que mientras avanzaba aún más te enganchaba y aún más emoción tomaba, con los dos equipos intercambiándose el control de una manera brutal, donde parecía que los Young Bucks ganaban pero no llegaban a aplicar su remate porque FTR lo frenaba, y cuando parecía que ganarían, los hermanos Jackson no se rendían, y entonces cuando FTR buscaba el remate final una y
otra vez, los Young Bucks lograban frenarlo y el ciclo continuaba y continuaba, con las dos parejas sacándose la una a la otra del medio todas las veces que pudieron, pero regresando aún más fuerte las veces que fueran necesarias, llegando hacia un punto donde la mitad de cada pareja no podría regresar, y entonces Nick Jackson, con un gran dolor en su pierna y sin su bota puesta, le daría una tremenda super kick descalzo a Cash Wheeler, y seguido eso lo cubriría para que finalmente así el conteo llegara a 3 y se declarara así como nuevos campeones en parejas de AEW a los Young Bucks. Tras esto ya era una locura al más puro estilo de Matt Hardy, en donde en la de Elite Elation se enfrentaría a Sammy Guevara en una lucha que por lejos fue lo mejor que han hecho juntos, y que ojalá por fin marque el final de esta rivalidad innecesaria que al final de cuentas no le aportó nada a Sammy, y diría que poco más que nada le aportó a Matt, pero bueno, yendo a lo que fue el combate, el mismo fue una mezcla entre lucha cinemática y una lucha real que estuvo atrapante por momentos, y que pienso que a medida que avanzó fue mejorando, aunque hay que destacar que el inicio fue una de esas locuras entretenidas que derivó en el primer mano a mano entre ellos, pero a los minutos Santana y Ortiz se hicieron presentes en el campo de Matt Hardy, lo cual llevó a su vez a que apareciera Private Party, cambiando esto más a una lucha entre esas dos parejas que una lucha entre Matt y Sammy, quienes a los minutos comenzarían una guerra de trincheras con fuegos artificiales, y a lo que le continuaría un nuevo mano a mano entre los protagonistas que se acercarían al lago, y por alguna razón veríamos a Gangrel apareciendo con Shane Helms como su rehén, y los dos se unirían al combate, que así pasaría personalmente a perder en parte el eje de quienes estaban protagonizando la lucha. Pero por suerte sería un pasaje de unos minutos donde debo además mencionar que la musicalización de todo el encuentro creo que fue lo peor de toda la lucha, ya que en ningún momento la música ayudó a que el combate te atrapara más, y de hecho en algunos pasajes la música que sonaba de fondo cuando aparecía ni siquiera parecía tener relación alguna con el mismo ambiente del combate, en donde tras perderse de vista a los protagonistas estos reaparecerían y Matt engañaría a Sammy, llevándolo hacia el galpón que él quería, en donde lograría encerrarse con él, quien sería el que dominaría como quería un Matt, que resistió varios castigos fuertes, pero en uno de ellos su mirada se transformaría, y después de eso pasaría a destrozar a Sammy, quien tras caer con una lanza de Matt sobre una mesa y al suelo, se le abriría la cabeza y Matt terminaría destrozando a Sammy, tal y como Randy Orton lo despidió de WWE, reventándole un silletazo en la cabeza, del cual Sammy ni siquiera se levantaría, y así tras ganar el duelo, que ojalá realmente haya sido lo último de la rivalidad, Matt le pediría ayuda a Private Party para tirar a Sammy a un tacho de basura, para así dárselo al señor Benjamin para que se lo lleve a algún lugar al que lo pueda tirar. La anteúltima lucha del evento sería MJF vs Chris Jericho, un combate totalmente distinto a todo lo que habíamos visto en la velada, ya que el encuentro tendría un ritmo lento pero que no sería malo, sino que sería un ritmo y una dinámica que fue en pro de contar la historia de la lucha, con MJF tratando de vencer a Jericho para ingresar a la Inner Circle, pero con este último demostrando su experiencia en no dejarse sobrepasar por completo por un MJF que sería constante en sus ataques, y si bien Jericho lo tendría controlado, MJF poco a poco lo iría superando, pero a pesar de repartirse medianamente el control de la lucha, ninguno podría sacarse la ventaja que necesitaban para derrotar al otro, por lo que tras un rato sin lograr llegar a nada, MJF se cansaría y llamaría a Wardlow para que le entregue su anillo inservible del infinito, y entonces en ese momento Wardlow distraería al árbitro Aubrey Edwards, pero Jericho, un viejo astuto, sabía lo que MJF planeaba, y entonces esquivó el golpe que había lanzado MJF y pidió su bate, pero entonces Aubrey se dio vuelta y justo vio a Chris con el bate en las manos y a MJF en la lona, realizando un Eddie Guerrero, y cuando parecía que el árbitro descalificaría el combate, Jericho le recriminó y se distrajo, con lo que MJF aprovechó para vencerlo con un paquetito, para así poder unirse a la Inner Circle. Y lo último de la velada sería el evento central por el campeonato mundial de AEW, en donde Jon Moxley y Eddie Kingston se enfrentaron en un combate que siguió esa línea de un ritmo lento de MJF y Chris Jericho, ya que con la estipulación de que para ganar debía obligar a su oponente a decir me rindo, ese ritmo y esa dinámica son una constante en estos encuentros, en donde este inició con un intercambio de golpes y de llaves al cuello, tanto en el ring como entre la zona del público, pero nada de esto llevaría a ningún lado a ninguno de los dos, quienes al pasar los primeros minutos y al darse cuenta que no lograrían nada jugando limpio, Eddie Kingston sería el primero en llevar esta lucha al terreno que más le sienta mejor a los dos, que es el terreno hardcore o violento, en donde comenzarían a aparecer unas sillas, un bate con alambre de púas, en donde Eddie terminaría cortando un pedazo de alambre y durante la lucha lo usaría de manera regular, y además de esas cosas aparecerían las chinchetas y una botella de alcohol,
en donde mayormente todo lo traería Eddie, pero al final los dos terminarían utilizando cada una de esas cosas a su favor, siendo en general Eddie el hombre que más dominó, pero que hasta el tramo de los últimos 7 minutos había un intercambio más constante de dominio hasta que Kingston se apoderó de él, pero no pudo lograr lastimar tan profundamente a un campeón que resistiría las chinchetas y el alambre de púas, y de repente sería sorprendido por Moxley, quien lo atacaría con una llave y a la vez lo terminaría ahorcando con el pedazo de alambre de púas, lo cual obligaría a que Eddie dijera las palabras mágicas de que se rendía, por lo cual Jon Moxley terminó reteniendo una vez más su campeonato, tal y como se había predicho desde el inicio del evento, el cual terminaría con un saludo de respeto entre Eddie Kingston y Jon Moxley, quien daría una promo diciendo que esto era sangre y entrañas, y tras decir eso aparecería en el filo del cuadrilátero Kenny Omega para solo mirar a Jon Moxley y el título que tiene escrito su nombre desde antes de su creación. En resumen, AEW Full Gear 2020 no sé si llegó a ser el evento del año, pero estoy seguro que está ahí en el top, ya que lograron refinar el trabajo hecho en All Out, borrando casi todo el relleno y dejando lo más importante, tal vez exceptuando la lucha de Cassidy y Silver, y diría que los dos encuentros femeninos también, teniendo el evento así dos combates excepcionales como FTR vs los Young Bucks y un poquito atrás en esa escala Omega vs Page, siendo estos dos combates muy bien acompañados por otras 4 luchas que fueron de buena a muy buena, donde la noche lució en general casi perfecta, pero tuvieron unos pequeños detalles que al final fueron lo que no terminan cerrando al evento con la calificación perfecta, y fueron el hecho del final algo rápido del Debut Yin, el pésimo inicio y final de Shida vs Rose, y personalmente el mal final de la lucha de Cody vs Darby que estuvo marcado, y a esto creo que le agregaré el que Omega y Page abrieran la noche y terminaran haciendo así que el evento que se veía como más impredecible terminara tomando una vuelta que dejó en evidencia el camino predecible de los finales, donde además fue una buena idea darle a cada lucha un final totalmente distinto, haciendo así que de los 9 combates creo que ninguno repitiera un final exacto, lo cual fue otro condimento bueno que tuvo esta gran velada de Full Gear, que fue una noche extraordinaria que rozó la perfección, pero quedó un poco atrás de ella por el mismo problema que no tiene solución por el momento para la empresa, pero bueno, para cerrar el año AEW entregó un gran pay-per-view. Y bueno, mostrar saber qué les parece a ustedes Full Gear 2020, si les gustó el video dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal y recuerden activar la campana de las notificaciones. Muchas gracias por ver hasta aquí, esto fue todo por hoy en el resumen del último gran evento del año en AEW.